Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia del doctor Rosendo Fraga, hombre de ímproba tarea, fundamentalmente en todos los aspectos: estudios, análisis, politólogo, evaluando las situaciones del país, de América y del mundo. Pero además ha sido profesor, se ha destacado en su tarea de la historia y en muchos aspectos. Además, director de Nueva Mayoría, y también, para no seguir agregando cosas que son muchas, debo decir que Rosendo es el actual presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Rosendo, te mando un abrazo y te agradezco. No, igualmente a vos. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema de esta situación que se plantea con nuestros hermanos de Brasil? Mirá, Brasil es el país más grande de América del Sur. ¿Mm? Así es. Si tomamos América del Sur, Brasil es la mitad en población, PBI y territorio. ¿Mm? Sobre 10 países hispanoamericanos que constituimos América del Sur. Históricamente ha sido una relación central por esa cuestión, ¿no es cierto? Una relación central y que tras la guerra que tuvimos hace exactamente 200 años y tras la alianza que tuvimos en la guerra, la Triple Alianza contra Paraguay, bueno, desde entonces, es decir, de la mitad del siglo pasado, hemos tenido una relación armónica, tensiones y armonía, ¿no es cierto? Pero nunca conflictos y choques, nunca. Eso pasó, viste, en los gobiernos constitucionales de la época, yo diría, del siglo XIX, pasó con el gobierno de Sarmiento, Avellaneda, Roca en particular, los dos gobiernos de Roca, y Roca se apeña también en esa política. Después, Alvear también tuvo esa política, justo en particular. Y siguió con Perón, Frondizi en esos gobiernos. Y aún en los gobiernos de facto, Lanús, Videla, se mantuvo la armonía con Brasil. Y no digamos los últimos 40 años. Es decir, Alfonsín con el acuerdo nuclear y Menem con el Mercosur. Entonces, vos mirás toda esa línea, tenés una línea realmente una constante histórica, que coincide con la historia, la geografía y los intereses, ¿no es cierto? Bueno, por esta relación hay que cuidarla. Por eso yo creo que las palabras del presidente Menem, ¿no es cierto?, acusándolo al presidente Lula de ladrón, etcétera, no son convenientes desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la relación entre los dos países. Una cosa es la política y otra la lucha política y otra cosa las políticas de Estado, la convivencia diplomática y los intereses económicos que hay entre los dos países. Bueno, Brasil ha pedido que el presidente haga disculpas. Para eso eso parece que no va a suceder por parte de Argentina, que mantiene una política, no pide, Fue Milei el que planteó el otro día este tema cuando iba a verlo a Bolsonaro. sí, por eso. A ver, yo te diría que participar en un acto como la apertura de la campaña Bolsonaro en Brasil, bueno, es un acto agresivo hacia Lula, pero no tan grave como los insultos personales. ¿Mm? Bueno, podía haber hecho una visita a Bolsonaro a Buenos Aires y haberlo recibido. Eso tendría menor nivel de conflicto. Ahora, ¿en dónde estamos? Lula pide una retractación, una disculpa. El gobierno argentino responde que no tiene intención de romper con Brasil.
¿Mm? Seguimos sin poder acercar posiciones. Esa es la situación actual. Ahora, Rosendo, eh, Lula contestó muy simplemente quién es esa persona o ese tipo, ¿no sé? De todas maneras, yo quiero que tenemos que partir de una base trascendental, fundamental, que nosotros no podemos dejar de ser socios o tener buenas relaciones con Brasil. Esto se fue dando a través del tiempo, eh, de unos años a esta parte, por ejemplo, con Frondizi, con nuestros presidentes, fueron excelentes. Ilia, bueno, Alfonsín, con Sarney, cuando falleció el presidente, el que era candidato a presidente, se prorrogó acá. Y creo que las relaciones exteriores, el ministerio que corresponde allí, ha marcado rumbos en la política de Brasil. No sé qué opinas vos, Rubén. Bueno, mira, yo te digo, vos sabés que en los años 40 del siglo pasado, ¿no? Brasil entró en guerra, en la Segunda Guerra, en el bando aliado. Mandó una fuerza de 15.000 hombres que combatió en Italia contra los nazis, ¿no es cierto? Bueno, en la batalla de Monte Cassino. Y la Argentina fue neutral. Las estrategias fueron totalmente distintas, pero eso no generó conflicto entre los dos países. En un tema como la guerra mundial, posiciones diferentes, ¿no es cierto? Y no hubo conflicto entre Argentina y Brasil. Mira, mira qué tema estaba en juego. Por eso el ánimo y la actitud, ¿no es cierto?, es muy importante. Y hoy lo que tenemos es realmente un conflicto que no se justifica. ¿Mm? Si pudimos evitar el conflicto estando en dos posiciones en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo vamos a poder contener eso? Creo que estamos en un conflicto más producto del lenguaje que de los intereses. De acuerdo, Rosendo. Pienso que tenemos una mala costumbre los argentinos, tratar de dejar sin efecto todo aquello que sí es útil para la Argentina. Yo creo que por encima de las ideologías, de las posturas políticas, etcétera, tiene que primar qué es conveniente para nuestro querido país y no lo que es conveniente para determinado sector. Entonces, pienso que actuando como argentinos, con grandeza y sobre todo la institución presidencial, tenemos que ser respetuosos y profundamente serios en las manifestaciones que hacemos. Creo que cada cual puede expresarse, pero no públicamente como presidente de la nación. Creo que estas son las cosas que perjudican, que no traen cosas positivas. Creo que nosotros tenemos totalmente la obligación de ver qué tenemos nosotros, qué tiene Brasil y qué nos produce la necesidad, yo diría, porque sería más profundo todavía. Las relaciones con Brasil tienen que tener vigencia siempre, cualquiera sea el sector político que gobierne, allá y acá. ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo las cosas que nos obligan a tener una magnífica relación con el tema de Brasil? Mira, primero es la geografía. La geografía. Compartimos una frontera, los dos estamos sobre el río Uruguay, y este es el punto muy concreto, ¿no es cierto? El comercio es muy importante entre los dos países, ¿m? Aunque haya entrado China como protagonista, sigue siendo muy, muy importante para los dos países, ¿no es cierto? Y tenemos posibilidades en las cuales tenemos que profundizar, que la asociación en los proyectos tecnológicos, ¿m? Que son cada vez más importantes en el mundo, el campo nuclear, el campo satelital, y yo diría que los proyectos de infraestructura.
Vos fíjate que en este momento se ha inaugurado en el puerto Chancay, ¿no es cierto?, de Perú, sobre el Pacífico, que es un corredor horizontal entre el Atlántico, ¿no es cierto?, entre el Atlántico y el Pacífico, que sale de la costa atlántica de Brasil a la costa del Pacífico de Perú. Bueno, nosotros tenemos que, digamos, ¿viste? Comenzar a negociar y analizar y construir una conexión con ese corredor, ¿no es cierto? Con ese corredor. Ahora, esta es ¿viste? Lo que falta mentalizar con este tema. Mira, América del Sur puede tener diferencias, pero un interés común muy importante es la infraestructura y la conectividad, que son temas que no tienen ideología. Ahora, Rosendo, con todo lo que vos analizás o estuviste mencionando, también a veces empresarios nuestros se van a Brasil y algunos brasileños vienen acá. Yo hay dos casos que cuando nuestra gestión vinieron a Corrientes, La Quil y Alpargatas, por ejemplo, en Capital y en Bellavista, que los brasileños fueron, compraron y trabajaron intensamente en ese aspecto. Así que la relación es importante que sea eh, amable, cordial y defendiendo cada uno de sus intereses. Porque yo recuerdo lo que hablábamos recién, lo que yo decía, cuando asumió Sanrey, y yo digo que ahí fue importante lo que se hizo en ese momento. Y creo que Sanrey después fue un amigo de la Argentina, aunque en su momento no iba a asumir, pero asumió por la aparición del candidato a presidente. Fue muy positivo todo esto que se hizo. Por ejemplo, nosotros hicimos otro gobierno, no nuestro, pero se hizo, Santo Tomé Borja, por ejemplo, y muchas otras cosas de relación primordial con Brasil. Con Río Grande do Sur, por ejemplo, teníamos una magnífica relación en esta zona de nuestro país. Así que yo creo que por todo esto es fundamental. Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto, Rosendo, ¿cómo ves lo que se está preparando para el 27? ¿Cómo estás viendo eso? Para el año 27, ¿no es cierto? 2027. Sí, perdón. Bueno, mirá, sí, hay dos hechos claves, ¿no es cierto?, antes de ese, antes del 27. La elección brasileña, ¿m?, del 4 de octubre del Era, 2026, presidencial, y la elección legislativa de medio mandato un mes después, el 3 de noviembre en Estados Unidos. Estas dos elecciones no te vayan que, no digo que vayan a influir en la elección argentina del 27, pero sí van a influir un poco en las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Puede pasar, ¿no es cierto?, que gane, ¿viste?, Lula o Bolsonaro. Ahora apareció un tercer candidato en las redes con un mensaje más a la derecha del hijo de Bolsonaro. Y después Trump, que, viste, se lo da por perdedor, pero hay que esperar. Uno nunca sabe en las elecciones qué va a pasar finalmente, ¿no es cierto? Bueno, si ganara, viste, si perdiera Bolsonaro en Brasil y fuera reelecto, perdón, y perdiera Trump en Estados Unidos, tendríamos una geografía política menos favorable a la Argentina, ¿no es cierto? Menos favorable a la Argentina. Porque el presidente Milei, ¿no es cierto?, ha apostado claramente a favor de Bolsonaro y claramente a favor de Trump. Si fuera la inversa, ¿no es cierto?, el presidente Trump entraría al 2027 con una situación
en el continente más favorable, ¿no es cierto? Más favorable que la que tiene ahora. Este es pero el factor externo es un aspecto de la elección, ¿no es cierto? Los factores internos son generalmente más relevantes en la definición de la elección. Acá yo querría plantear un tema. Venimos de una época que se decía la gente vota por el bolsillo. Y ahora ya no es tan así. Perdón, Ya no es tan así. La gente tiende a eh, votar más por valores, la seguridad, el nacionalismo, las migraciones, ¿entendés? Y la cultura woke, todo eso, cuestiones que se vinculan más a valores, compite con la economía en la prioridad de la gente. Y esto es lo que me parece que Milei en alguna medida entendió más que el peronismo en la elección ¿no es cierto?, del 2003, ¿no es cierto? Y te diría que ahí, si lo que uno observa es una oposición dividida y desanimada. Vos fíjate, el domingo fue el 74 aniversario de la muerte de Vita. Yo ese día bien, fui a visitar el Museo Evita, que es un museo, dejemos la política al lado, un museo muy, muy bueno desde el punto de vista museístico, digamos, ¿no? Con películas, con moderno. Bueno, y pregunto, ¿hoy van a hacer algo por el 74 aniversario de la muerte de Evita? No, no está nada previsto. No había ningún peronista en el Museo Evita, solo turistas y algunos argentinos. ¿No es cierto? Nada más, nada más. Rosendo, Sí, esto con respecto a lo que estás planteando, te pregunto, ya que estamos en los temas, diremos, fundamentales, el presidente Milei quiere reformar el Banco Central y después también la reforma de la personalidad de los partidos políticos. ¿Qué opinas sobre esas dos cosas? que son reformas difíciles y que la llave está en los gobernadores. Vos sabés que vos que has sido gobernador, ¿cuál es el punto? Los gobernadores hoy tienen más poder que antes, frente al poder central. Y tienen más poder que antes porque la reforma del Constitución del 94, que pasó a la propiedad provincial, los recursos naturales, cambió la relación de fuerza. Pero eso recién lo estamos viendo ahora, porque ahora han venido las impresiones. Y han venido las impresiones porque esto está pasando en todo el mundo. Sí, acá se hablaba el retorno a la geografía en la década pasada. Y hoy tenemos el retorno de la geología. Es decir, Ahora, eh, Rosendo, y el problema de la economía, para decir algo fundamental para los seres humanos, para la gente. ¿Cómo crees que se va a ir planteando de ahora hasta las elecciones presidenciales? ya, a ver, yo te lo haría simple. El gobierno va a seguir sacrificando crecimiento por estabilidad. La prioridad va a ser la estabilidad, no el crecimiento. Esto va a seguir siendo así. Bueno, a ver, electoralmente es comprensible. Una amenaza de hiperinflación atemoriza más que una amenaza de recesión. En un país que ha sufrido largas, profundas hiperinflaciones, ¿no es cierto? Entonces el gobierno ahora, ¿eso va a ser suficiente, la estabilidad va a ser suficiente para ganar la elección? Mira, esto depende de un tema político. Es decir, Rosendo, ¿y la ley de tierras, cómo la estás viendo? bueno, yo creo que la eliminación de toda restricción a la compra por extranjeros eh, no es no es necesaria. Que la ley tenga ajustes, perfecto. Que yo la restrinja, pero
que el Estado mantenga un control sobre áreas de frontera me parece necesario. Es más, muchos países la tienen, empezando por Brasil, ¿no es cierto? Entonces creo que esto tiene que ser revisado, reformado. Eh, Creo que eliminar toda la restricción en esto es un error. Rosen, ¿y qué crees que va a pasar con los distintos partidos con esta reforma y se efectúa y para el candidato que puede oponerse si el presidente Milei va a la reelección? No, mira, ese es el punto central. El punto central es quién es el candidato opositor y Eso digo. y qué capacidad tenga de reunir el voto opositor. O vos tenés un Milei que va el camino al 40%. 40% es lo que normalmente tiene el oficialismo a nivel nacional. ¿Mm? Normalmente. O Es 38, 40, categórico 40. lo que está diciendo. ¿Eh? Categórico lo que está diciendo el 40%. Más o menos el 40, sí, pero fíjate. Sí, sí, entiendo. Ahora, el 60% en la primera vuelta no vota unido. ¿Mm? Pero si vos sacás, viste, si la oposición logra unir más del 40%, ahí cambia todo. Si no logra unir más de 40, se le complica, ¿no es cierto? Sobre todo con este sistema. Entonces el punto es cuán dividida o unida va la oposición. Y esta situación juega a favor de Milei. Vos vas a tener una izquierda que va a ser una muy buena elección. 10 puntos, digamos, que para la izquierda es muy buena elección. Ahí se va a ir una parte del voto peronista. El gran tema es el peronismo va a poder ir unido. Y la posibilidad que el peronismo vaya dividido entre kirchnerismo y antikirchnerismo, viste que ayer Máximo sí, ratificó la candidatura de Cristina, va a aceptar todo el peronismo la candidatura de Cristina, me parece difícil, pero veremos. Y entonces, este es el punto. ¿Es posible una división del peronismo? Seguro no, en política nunca hay nada seguro. Pero yo diría que si izquierda y dos peronismos, nos daría una posición dividida. Y ese es el escenario más favorable para Milei. Rosendo, eh, 2 minutos te quedan para que vos te expreses con todo lo que estás viendo de nuevo de ahora a las elecciones y también esta relación con Brasil y con el Mercosur y con Europa, digamos. A ver, yo te diría, la prioridad en la política exterior, Milei la va a mantener en el alineamiento con Estados Unidos e Israel, en un momento de fuertes conflictos en el mundo. Creo que la relación con Brasil va a depender de quién gane la elección ¿no es cierto?, del 3 de octubre de este año. Es decir, si gana con Bolsonaro, va a ser una relación armónica. Si gana Lula, va a ser, el conflicto va a seguir, ¿no es cierto? En la economía, yo te dije, yo creo que el gobierno va a priorizar la estabilidad. Es decir, crecimiento, segunda prioridad. Primera prioridad, la estabilidad. El gobierno sigue pensando que con la estabilidad, aunque haya poco crecimiento, se puede ganar. En lo social, bueno, se le plantea un problema, porque eso de priorizar la estabilidad sobre el crecimiento obliga a postergar las demandas sociales. Y yo te diría que política interna, el tema de mi ley es ir consolidando una estructura política más sólida, más cohesionada, ir armando bloques parlamentarios con la elección más articulados
Bueno, y creo que y ordenar un poco más su equipo de gobierno. Rosendo, vos hablabas de los gobernadores, de los legisladores, pero ¿cómo estás viendo concretamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores en cuanto a tu acción? Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Es consecuencia de la negociación de Milei con los gobernadores. Eh, la, la rapidez y la eficacia es intermitente, a veces más veloz, a veces menos veloz. Pero eso es consecuencia de la relación con los gobernadores. El Parlamento, en líneas generales, está bastante alineado con los gobernadores hoy, ¿no es cierto? Hoy. Pese a que nadie tiene las mayorías, el alineamiento con los gobernadores es central, ¿no es cierto? Y acá viene el problema. Milei no quiere recibir a los gobernadores, delega las negociaciones con el jefe de gabinete, fuera Franco o ahora Santille. Y vos que has sido gobernador, lo sabés muy claro. Una cosa es cerrar un acuerdo con el presidente en persona, otra cosa es cerrarlo con su delegado. Querido, se fue el El te- tiempo, te mando un abrazo grande y te agradezco tu presencia. no, gracias por invitarme a tu programa. Un abrazo, un abrazo. Vamos a corte y vuelvo con mis conclusiones. Ratón, ¿te Otra puedo vez robar vos, un minuto? nene, ¿Cómo dejá de estás? perseguirme. Preguntarte por la vuelta de la pareja. ¿Qué pareja? La pareja del Galicia. Mira, lo único que te puedo decir es que me ahorré unos pesos en el súper pagando con Galicia. Chao, chicos. Chao, Cortitos. chao, chao. De esta forma se retiran, es ratón, pero... ¿Me moves el auto así puedo salir? Con el doctor Fraga hablamos de la relación con Brasil, con otros sectores del mundo. Y hoy yo debo decir que para tener mejor relación con todos, tenemos que ser respetuosos. Tenemos que calificar lo que significa ser presidente de la nación y tenemos que tener respeto por todos, por lo que nos quieren y por que no nos quieren. Creo que los argentinos tenemos la obligación de trabajar en beneficio de los 47 millones de compatriotas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.